¿Ya? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos a una emisión más del Machete de Televisión. Yo soy Lorena Vargas y me acompaña en esta ocasión el camarada Ángel Chávez. Y el día de hoy tenemos como invitada a una camarada del Partido Comunista de los Trabajadores de España, es miembro del buró político de este Partido Comunista, que nos estará platicando acerca de cuáles han sido las principales afectaciones que ha tenido la clase trabajadora pues en torno a este conflicto de la guerra que se desarrolla en Europa del Este. Bueno, comentar algunas de las acciones que han emprendido los comunistas en ese país y bueno, sentar sobre todo pues la posición que se tiene en torno a esta disputa. Y bueno, pues sin más le doy la palabra al camarada Ángel Chávez para pues iniciar con este programa del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Agradecemos a los que nos acompañan en esta nueva emisión del Machete Televisión. Como ha mencionado Lorena, el tema central va a ser la cuestión de las afectaciones a la clase obrera de Europa, en específico de España, las afectaciones que trae la guerra interimperialista que se está llevando a cabo en Ucrania. Ya hemos tenido otros programas donde abordamos el tema y nos parece importante ahora tener de viva voz de los camaradas comunistas de España que también se organizan y de hecho han hecho una serie de manifestaciones en contra de la guerra. Bueno, pues ¿cuál es la posición o mejor dicho, cuáles son las consignas específicas que ellos levantan y que los diferencian de otras organizaciones que también se pueden manifestar contra la guerra? Sobre esto, bueno, podemos poner un ejemplo, ¿no? En el caso de México, tuvimos una jornada contra la guerra imperialista que abarcó, bueno, iniciando en la Secretaría de Relaciones Exteriores, denunciando la forma en que el gobierno mexicano, pese, digamos, a la pantalla que quiere poner de una posición neutral, de no tomar partido por ninguno de los bloques imperialistas, bueno, pues denunciamos que en realidad, más allá de su discurso, el Tratado de Libre Comercio y una serie de vínculos económicos que tiene, pues han colocado al gobierno mexicano ya en el espectro de una posición cercana o digamos apoyando al polo imperialista de, bueno, los monopolios norteamericanos. Entonces, en ese sentido, bueno, fue el inicio de nuestra movilización, de ahí nos trasladamos, fuimos a otros espacios, tanto la Embajada de Estados Unidos, la de Rusia, la de Ucrania y la Unión Europea. Entonces, bueno, para nosotros fue importante esto y, bueno, una cuestión que nos había faltado tal vez señalar con fuerza, que para nosotros la cuestión de la guerra implica, sí, crisis económica, implica también crisis política y, bueno, pues considerando todo esto, es necesario que los comunistas tengamos a la orden del día los elementos y la concepción de la necesidad del poder obrero y la toma del poder como el único elemento que puede acabar realmente con las guerras. Es decir, la lucha por la paz hoy es la lucha por el socialismo para nosotros y bueno, pues esa consigna la levantamos nosotros. Al día siguiente hubo otra movilización. Bueno, pues esa no fue la consigna que se manejó. Independientemente de, bueno, son respetables las posiciones de lucha por la paz, bueno, pues sin vincularlo necesariamente con la única forma de acabar con la guerra, pues ese tipo de movilizaciones, por así decirlo, nacen ahogadas, no tienen un futuro más allá. Y bueno, tenemos nosotros una serie de camaradas, partidos comunistas hermanos, que comprenden la necesidad de la toma del poder, pero bueno, pues yo creo que lo dejo ahí ya para que pasemos mejor con la cámara Cristina, ya la ha presentado Lorena. Entonces, bueno, ya nos acompaña por aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristina, bienvenida al programa. Hola, buenas noches, encantada de estar con vosotros, con nuestros camaradas mexicanos. Bueno, esperemos que los siguientes programas en algunos también puedas acompañarnos. Es bueno también ver rostros nuevos. Y bueno, pues yo creo que es importante, como ha mencionado Lorena, eres parte del buró político de, bueno, de nuestros hermanos del PST, y bueno, es una cuestión importante, ¿no? También mencionarlo en contra de, poquito decirlo de una vez, en contra de las posiciones del feminismo, esa concepción burguesa, pequeño burguesa, bueno, pues los comunistas tienen en sus direcciones también a mujeres, ¿no? Y sin estas cuestiones que impulsa la burguesía de cuota de género y una serie de cosas que, bueno, pues no van por ahí, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, pues no sé si quieras iniciar con algunas de las preguntas o, bueno, pues igual primero sería el caso de, bueno, Cristina, que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de, digo, no hemos platicado en público, claro, ¿no? Más allá de algunas reuniones propias internas de partidos, pero bueno, pues que puedas platicar al público mexicano cómo los comunistas españoles y parte de la clase obrera española ha venido asimilando pues este conflicto, esta guerra que, bueno, los mexicanos
claro, ¿no? El internacionalismo, la solidaridad entre la clase obrera nos preocupa en ese sentido y bueno, pues nos preocupa también porque es una conflagración imperialista que bueno, amenaza con ser la primera de otras futuras, pero el caso de Europa, España lo ve mucho más cerca. Entonces, bueno, pues que nos puedas platicar de inicio cómo ha sido pues esta recepción de la clase obrera y pues el PST. Pues mira, yo creo que hay algo muy característico que en nosotros, España, al final, al ser también un país dentro de la Unión Europea, dentro de la OTAN, ¿no? De hecho, en junio de este mismo año, Madrid va a tener la cumbre de la OTAN, lo hemos vivido a lo mejor de una manera como también muy directa, porque es que hemos sido uno de los países que ha mandado tropas a las fronteras de Rusia, a las fronteras de Ucrania, a los países del este. De hecho, estábamos hablando que antes de que empezara la guerra, bueno, antes no, unos pocos días después de que empezara la guerra, España ya contaba con casi 800 efectivos militares cerca de la frontera, y eso es una barbaridad. Y obviamente, a ver, a nosotros nos afecta, no en España en particular, sino a toda Europa, y nosotros por estar dentro de Europa, más que nada por el tema del gas, que eso lo habréis escuchado mucho en toda la Sí. Unión Europea, el tema de los cereales, el tema de la importación y el tema del desabastecimiento. Y afecta a la clase obrera, más que nada porque a raíz de esta guerra imperialista, porque no podemos olvidar que es una guerra imperialista, aunque nos estén obligando desde la propia burguesía a elegir bando, no hay que elegir bando porque es guerra imperialista, están aprovechando esta guerra, están aprovechando el discurso de, no sé si en México lo escucharéis mucho, pero en España se escucha mucho que Putin es comunista y que Putin es amigo de los comunistas, cuando en Rusia pues también muchos comunistas, ¿no? están siendo perseguidos. Y bueno, a raíz de todo el tema de la guerra, están aprovechando para volver a, ¿cómo decirlo?, a volver a ser efectivas medidas antiobreras y medidas antipopulares, que a la clase obrera nos afecta mucho. Nos vienen diciendo desde hace mucho, desde que ha empezado la guerra, que el gas está por las nubes, que la electricidad ha subido mucho, que los precios han subido mucho. Y sí, obviamente la guerra afecta porque se van muchos medios y se va mucho dinero para allá, pero es que en España el problema con la electricidad ya venía desde verano del año pasado. Ya llevamos casi un año con récord de precio de la electricidad, donde las familias trabajadoras este invierno lo han pasado sin poder poner la calefacción, sin poder calentarse, y lo vemos todos los días, familiares, amigos, vecinos que no han podido poner la calefacción y han pasado frío en sus casas. Por no hablar también de muchas personas, de las personas pensionistas, mujeres, hombres, los jubilados, que el poder adquisitivo cada vez es menos, pero siguen subiendo los precios. Y nos siguen poniendo la excusa de la guerra, y ahora todo está provocado por la guerra. Y sí, es otra cosa más, igual que la pandemia, ¿no? Agravó la crisis capitalista, esta guerra la agrava todavía mucho más y la pagamos los de siempre, los trabajadores y las trabajadoras, pero no hay que olvidar que en España todo esto ya viene de antes. De hecho, el partido, en septiembre ya empezábamos a movilizar a la clase trabajadora contra el tarifazo, haciendo concentraciones contra la carestía de la vida, contra las subidas de los precios, contra todo lo que conlleva para los trabajadores nuestra pérdida de poder adquisitivo. ¿Qué pasa? Pues que la guerra les ha venido estupendamente para poder machacarnos y para poder seguir quitándonos derechos y para hablar de cosas como moderación en los salarios, es decir, que nosotros tenemos a ver los empresarios o a ver qué se va a hacer porque tenemos que rebajar los salarios, porque si no, las empresas van a perder mucho dinero, pero no hablan de que las empresas que nos piden a nosotros sacrificios, las empresas, los empresarios, la burguesía, que nos piden a nosotros sacrificios, han tenido unos beneficios históricos en España, lo tengo apuntado además, 53.215 millones de euros el año pasado. Mientras tanto, a nosotros nos piden moderación salarial, nos meten una reforma laboral en la que se pone de moda el trabajo a demanda, la flexiseguridad, que lo único que hace es afectar todavía más a la clase trabajadora, la subida de los precios, ya lo hemos dicho. Antes llenar un depósito de gasolina, un depósito de un coche,
te costaba a lo mejor 60 euros, ahora no te baja de 90, son 30 euros más, cuando encima el gobierno de la socialdemocracia aplaude que nos han subido 15 euros el salario mínimo. Con 15 euros que me subas el salario mínimo no me llega para los 30 euros de más que tengo que poner de la gasolina. Igual los que en 20 euros, México. tal cual, sí, sí, o sea, los 20 euros de más de la cesta de la compra, la luz, el gas, el agua, absolutamente todo. Pero nos ponen la excusa de la guerra. No, perdonen, si es que viene de antes. El problema es que la guerra les viene muy bien para seguir vendiendo su discurso. O sea, es muy curioso, ¿no? Nosotros hacemos mucho hincapié porque nosotros pues somos parte como país de dos entes imperialistas. Una es la Unión Europea, otra es la OTAN. Están todo el día diciendo que, por ejemplo, con el tema de la guerra, que ellos mandan armas a Ucrania para defenderse de la invasión rusa, pero luego se callan y aprueban en los consejos de ministros seguir vendiendo armas a Marruecos para invadir al Sáhara. Entonces, es que es un conglomerado de tantas cosas que la verdad que la clase trabajadora al final empieza a despertar y se empieza a dar cuenta que ni este gobierno ni los anteriores van a hacer nada, porque al final lo único que hacen es gestionar el capitalismo, el sistema capitalista, gestionar como ellos pretenden gestionar el capitalista, por mucho que se oigan cantos de sirena y vengan a decir que son el cambio y que son una nueva manera de hacer política, que bueno, en México también lo tenéis, ¿no? Con López Obrador, no deja de ser un poco también como aquí, pues Unidas Podemos, ¿no? Que es la nueva socialdemocracia. Vale, pues siguiendo un poco con lo que ya has estado comentando respecto a estas posiciones que se sientan desde la burguesía y que, bueno, pues recaen en la opinión de la clase trabajadora, ¿cómo ha estado trabajando el Partido Comunista de los Trabajadores de España para, pues, confrontar a estas posiciones? Que bueno, pues sin duda sí traen, digamos, pues este discurso, ¿no? De que fue a través de la pandemia o de que fue la guerra las que provoca estas crisis. Sin embargo, pues no, como ya has mencionado, esta crisis es una crisis del capitalismo, ¿no? Que pues más bien estas condiciones han venido a agravarla y en ese sentido, pues sí sería importante pues hacer esa diferencia, ¿no? Entre estas posiciones que se sientan de la burguesía, de cómo han venido afectando pues a la clase trabajadora y pues bueno, cuáles son estas, pues la posición, cómo la confronta el Partido Comunista de los Trabajadores de España. Pues mira, la primera confrontación, y yo creo que es importante, es, bueno, ya os comentaba antes, ¿no? Cuando intervine antes, que nosotros ya veníamos movilizándonos desde septiembre con toda la subida de los precios, ¿no? Contra el tarifazo, contra la carestía de la vida. Y lo que hemos hecho es seguir movilizándonos y seguir desarrollando este trabajo, ¿no? De movilización hacia la clase obrera y de las masas obreras y el pueblo trabajador. Y a ver, sí que estamos confrontando porque tenemos una posición independiente, que es la posición comunista, la posición marxista-leninista, y estamos confrontando en este sentido con el tema de la guerra, en caracterizar a la guerra como lo que se trata de una guerra imperialista, que es que la causa real de la guerra se encuentra en la propia naturaleza, ¿no? De este sistema capitalista, de este sistema imperialista, en el que distintos países al final y alianzas interestatales de las que España forma parte, al final se enfrentan, pues se están enfrentando por un nuevo reparto del mundo, y lo vemos todos los días cuando se ponen a negociar o nos ponen por televisión negociaciones entre Ucrania y Rusia en Bielorrusia, que si Rusia dice el tema de la anexión de Crimea o del Donbass y demás, ¿no? Y al final es un nuevo reparto del mundo. Y yo creo que la primera confrontación es esa, que ante los que nos mandan luchar o manifestarnos o movilizarnos bajo bandera ajena, nosotros decimos que no podemos luchar bajo bandera ajena y que no nos tienen que obligar la burguesía a elegir un bando. De hecho, lo decíamos, ¿no? Que estamos un momentito como ahora en estos momentos como en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, que al final la burguesía de los distintos países nos están proponiendo elegir bando y la verdad que no se dan cuenta de que eso no puede ser así. Al final, si criticas lo que está pasando, o sea, si criticas lo que pasa en Ucrania porque hay grupos
neonazis, y es verdad, hay grupos fascistas que están haciendo, no sé cómo calificarlo, están haciendo tropelías, están haciendo la vida imposible, secuestrando, incluso asesinando, como ya venían haciendo desde el 2014, como los sindicalistas comunistas. De hecho, todavía siguen los dos camaradas de la Juventud Comunista, los dos dirigentes de la Juventud Comunista de Ucrania detenidos, ¿no? Si eso lo denuncias, ya te están llamando prorruso. Pero es que si denuncias también, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente, la posición y todo lo que está cometiendo Rusia contra el pueblo ucraniano, te llaman pro-OTAN. Entonces, te están obligando a elegir un bando, nos están obligando a luchar o a ir bajo bandera ajena que a los trabajadores y a las trabajadoras no nos corresponden. Al final, sus intereses, y esto lo dejamos siempre muy claro, no tiene nada que ver con los intereses de los pueblos ni con los intereses de la clase obrera. Y se está demostrando una vez más que sus guerras no son las nuestras, pero sí que es verdad que sus guerras provocan a nuestros muertos. Y eso es algo muy importante para decir. Luego, al final, ¿no? Es un poco también, de hecho lo sacó el Buró Político, que hablábamos de nuevo el falso pacifismo burgués, ¿no? Que al final los sectores de la nueva socialdemocracia, de la nueva y de la vieja, que forman parte de un gobierno de la OTAN, que va a acoger, como ya he dicho, en junio la cumbre de esa organización criminal y terrorista en Madrid, y que encima negocia con los Estados Unidos y está siempre pendiente de lo que diga y lo que mande Estados Unidos. No sé si habréis visto nuestra vicepresidenta tercera del gobierno, ministra de Trabajo, una frase que dijo de lo más maravilloso de Biden, ¿no? Pues bueno, ya se ve un poco cómo funciona todo. Y no solo de Estados Unidos, sino de todo lo que nos viene de la Unión Europea. No hay que olvidar que el alto representante de Exteriores y Seguridad de la Unión Europea es español, es Josep Borrell, y es del partido que gobierna, que es del Partido Socialista. Entonces, hay unos intereses muy claros. Y al final, el PCTE, el Partido Comunista de los Trabajadores de España y la Juventud, lo tenemos claro, ¿no? Cuál es nuestro deber internacionalista en el actual escenario de guerra y qué es lo que proponemos a la clase obrera. Obviamente, ninguna implicación de España en la guerra imperialista, porque son nuestros soldados los que están mandando, lo decía al principio también, al este, a los países del este, a la frontera, por mandato de la OTAN, y no solo esos soldados españoles, que lo que pedimos es que vuelvan a sus casas, que es donde tienen que estar, no en una guerra que ni les va ni les viene, porque están al final beneficiando a los intereses de siempre, pero es que tampoco ningún arma o ningún equipo militar español, que también lo están mandando, por lo que decía antes de, bueno, mandamos armas a Ucrania para que se puedan defender de la invasión, pero es que con esas mismas armas están masacrando a su propio pueblo desde el gobierno ucraniano. Entonces ahí está la contradicción. Luego, obviamente, pedimos la ruptura con las alianzas imperialistas, que lo llevamos diciendo y repitiendo año tras año, que es la salida de la OTAN, la salida de la Unión Europea, porque al final son alianzas interestatales, interimperialistas, para garantizar la explotación de los trabajadores y las trabajadoras y el saqueo de los pueblos. Y no hay más. De hecho, antes mencionaba un poco también lo del Sáhara, ¿no? Hace unos días salió pública una carta de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, diciendo a Mohamed VI, el rey de Marruecos, que estaba a favor de la autonomía, de que el Sáhara fuera una autonomía dentro de Marruecos. Al final, ¿qué pasa? Obviamente se está replegando a los intereses de la Unión Europea, de la OTAN, a unos intereses geoestratégicos y económicos muy concretos, ¿vale? Porque es lo que les interesa. Y al final, nosotros lo que proponemos a nuestra clase es la lucha decidida por romper con la OTAN, con la Unión Europea, en el marco de la lucha general por superar el sistema capitalista, ¿no? Y otra consigna que, mira, el otro día en una concentración nos decía una señora, madre mía, yo esto lo cantaba ya en los años 70, que yo era una jovenzuela, era muy joven, las bases fuera, OTAN no, bases fuera. Es decir, la presencia de las bases y de tropas extranjeras en nuestro suelo, en nuestro país, ¿no? Son mecanismos también de colaboración militar con la OTAN, convierten a nuestro país además en un objetivo militar en caso de guerra generalizada. Y eso está más que claro. Y la desaparición de esas bases y la ruptura de los acuerdos militares con los Estados Unidos, al final
por mucho que parezca muy antiguo, muy arcaico, que llevemos años con ellos, no dejan de ser reivindicaciones de absoluta actualidad, y más visto lo visto con lo que está pasando. Sobre estos elementos que mencionas, en cuanto a las consignas que se levantan y bueno, insistir, ¿no? En que es una guerra que, pues una guerra de carácter imperialista, es decir, pues en la caracterización coincidimos. De hecho, bueno, pues también salió este comunicado de partidos comunistas y obreros que firmamos, pues su partido, el nuestro y algunos otros partidos. Pero bueno, otro elemento para avanzar en el análisis que tienen ustedes, pensando en que se vive de una forma todavía mucho más fuerte que en México, las repercusiones de esta guerra imperialista. Bueno, te lo planteo en el caso de México, cómo lo pensamos, para que un poco puedan explicarnos en España cómo están pensando esta parte, ¿no? Y me refiero a lo siguiente. A inicios de año, en finales de enero, nosotros, pues, el partido sacó, parte del Buró Político, digamos, un comunicado, pues, donde hacíamos un recuento de las afectaciones del capital contra la clase obrera, bueno, pues, lo que venía del año y cómo es que en el mes de enero había una elevación de los precios, de los costos de, pues, lo que llamamos la canasta básica, muy alto, ¿no? Sumado a esto, la profundización de la militarización, que tiene sentido, bueno, pues, si redoblan la explotación, bueno, pues también les conviene redoblar, prepararse, pues, ¿no? Si hay una respuesta de la clase, ¿no? Pero bueno, entonces una serie de golpes a la clase obrera, y para nosotros, si ya la situación estaba complicada para la clase obrera de México, vemos que con el desarrollo de esta guerra interimperialista y claro, con las relaciones de interdependencia de carácter pues mundial, bueno, pues también está afectando, pues, ¿no? Pues al caso de los trabajadores mexicanos, es decir, nuevamente vino una subida de precios, pues, ¿no? Y para nosotros, si ya en enero, febrero era muy evidente, ¿no? Que la situación era inaguantable para la clase obrera, bueno, con estas problemáticas, y si se profundiza y continúa, pues, ¿no? Se expande la conflagración imperialista, bueno, pues la cosa va a ser más complicada, ¿no? Y nosotros lo que consideramos es que es muy probable que en México, bueno, cuando menos se den las condiciones materiales para que haya, no podemos decir, digamos, en tantos meses y demás, ¿no? Pero sí una opresión y explotación de la clase obrera mexicana, que bueno, pues necesitará también de los comunistas para que cuando ese malestar se manifieste, bueno, pues tenga un buen fin, pues, ¿no? El fin de un interés real para la clase obrera, ¿no? Es lo que nosotros vemos, pues, y me parece que es importante, y por eso iniciaba diciendo la necesidad de tener en cuenta la existencia y el desarrollo de esta guerra y las guerras imperialistas que vendrán, pensando en la cuestión de la toma del poder, ¿no? Porque me parece que no hay otra forma de poder solucionarlo, decir, ¿no? Más que la toma del poder y, bueno, decirlo abiertamente a la clase, pues, ¿no? Y claro, a los bolcheviques les pasó algo similar, ¿no? En el sentido de mantener una posición de guerra a la guerra, de convertir la guerra imperialista, bueno, pues que los fusiles de los obreros voltearan contra sus explotadores. Y bueno, Lenin era muy claro, ¿no? Bueno, no tenemos por qué, los trabajadores de Rusia no tienen por qué sentirse mal de los fallos que va teniendo el gobierno zarista, pues bueno, el gobierno en la guerra, pues, ¿no? Eso sirve, pues, ¿no? Una crisis para nuestros explotadores, bueno, va a servir para que avancemos en la revolución, ¿no? Entonces, eso es como nosotros lo estamos pensando, ¿no? Y justo queríamos saber en qué situaciones están ustedes leyendo estas condiciones. Claro, sabemos que lo de la cuestión de la electricidad ya venían ustedes organizando manifestaciones con una clara, esa organización, recuerdo que entrevistamos a Astor, y de forma muy clara lo dijo, ¿no? Cómo conectaba la lucha, digamos, material económica de la cuestión de los costos de electricidad con decir, bueno, pues lo que se requiere no es como en México la propuesta que saca Obrador de una, ellos dicen renacionalización, en realidad, bueno, es una porción pequeña, pues, ¿no? Bueno, es que cerca del 50% de la cuestión de energía eléctrica y demás. Sí, que eso, bueno, siguiendo en manos del Estado burgués, pues tampoco es la respuesta para la clase obrera, ¿no? Y esto lo explicaba muy bien y daba esa explicación, ¿no? Bueno, de cómo de la lucha material, económica, de los costos, cómo lo conectas con el socialismo, ¿no? Entonces, pensando que nosotros tendremos un escenario tal vez similar en ese sentido, en el de tener que decir, bueno, pues no hay otra, bueno, ya lo estamos haciendo, ¿no? Pues, ¿no? Pero que venga una crisis más fuerte todavía y que, bueno, vengan momentos de insumisión y demás, ¿no? Bueno, ustedes pensando, ¿no? Que también están en una situación similar de opresión y explotación que se está redoblando, ¿cómo hacen esta conexión, ¿no? Entre
tanto la subida, la lucha contra el aumento de los costos de vida, de la electricidad, que es una cosa impresionante, pues, ¿no? Así, la subida es muy, muy alta, digo, creo que tendrás algunas cifras, pero entendemos que es una cosa así bestial, pues, ¿no? Entonces, eso y la cuestión justo de los españoles que están mandando por medio de por esa alianza interimperialista, pues sí, ¿no? De la OTAN, pues a la guerra, pues, ¿no? Bueno, que los están movilizando, ¿no? ¿Cómo conectan esos elementos justo con las posiciones de la lucha por el socialismo? Me parece que ese es el elemento que nos gustaría como poder abordarlo, porque de verdad que para nosotros la situación es de esta forma, ¿no? Y digo, tenemos muy en claro que, pues, de la Primera Guerra Mundial, pues un partido como el bolchevique logró arrancarle al imperialismo un territorio que, bueno, pues fue la patria del socialismo, ¿no? La Unión Soviética, y posteriormente de la Segunda Guerra Mundial, bueno, una conflagración también imperialista, pues bueno, más sí, con altos costes para el socialismo, para la clase obrera de la Unión Soviética, pero bueno, pues también de ahí otra porción del mundo pasó a banderas del comunismo, ¿no? Bueno, del socialismo. Entonces, son elementos que tenemos nosotros en cuenta y nos parece importante en el programa poder poner esto tanto en la mente de nuestros camaradas, nuestros compañeros, la gente que ve nuestro programa, porque lo que nosotros avisoramos es esto, pues, ¿no? Pues situaciones más complejas para la clase obrera y pues los comunistas tendremos que dar una propuesta, pues, ¿no? Es la de siempre, pero ¿cómo lo conectamos para acercarnos a la gente? Ese es lo que me gustaría que pudieran desarrollar, camarada. Sí, en España de hecho es que estamos muy parecidos, sí, sí, o sea, más explotación a la clase obrera, los trabajadores, a las trabajadoras, lo que decíamos, ¿no? Los precios por las nubes. Nosotros cuando empezamos a movilizarnos en septiembre contra la subida de la luz, contra el tarifazo, teníamos la consigna muy clara: expropiación, control obrero de la producción y soberanía. Y eso es una manera de poder unificar, ¿no?, lo que es esta lucha contra la subida de precios, contra la carestía de la vida, a la lucha por el socialismo. Porque aquí en España, como antes de comentabas, camaradas, que están hablando de la renacionalización, ¿no? En México, aquí en España se habla mucho del tema del capitalismo verde, ¿no? Lo que hablan es de hacer empresas estatales de energía y demás, pero vamos, que los monopolios y la burguesía va a seguir beneficiándose, o sea, no es que no va a beneficiar para nada a la clase trabajadora. Entonces nosotros sí que hablamos de expropiación, de control obrero de la producción y de la soberanía. Y eso además se lo decimos muy claro a la clase obrera, porque, y es un lema además que venimos utilizando desde hace muchos, muchos años, que si nosotros todo lo producimos, nosotros todo lo tenemos que decidir. Entonces, no hay más, pero tampoco es menos. Y es complicado. Por eso mismo, porque la clase obrera lo está pasando muy mal en España, ve cómo su trabajo corre peligro a consecuencia de las crisis cíclicas, ¿no?, del capitalismo, aupadas además por el tema del COVID, que ha hecho mucho daño en España, donde miles, millones de trabajadores y trabajadoras se fueron a los ERTE, que se quedaron sin empleo. Esos ERTE se convirtieron en ERE, es decir, despidos, y se quedaron sin trabajo de ningún tipo. Y mayoritariamente las trabajadoras, las mujeres, fueron las más afectadas, porque los ERTE o estas medidas que pusieron, que pusieron supuestamente para ayudar, ¿no?, para no dejar a nadie atrás, afectó mayoritariamente a las mujeres, porque el sector más atacado por los ERTE fue el sector servicios, comercio, hostelería, etcétera, que son, ¿no?, pues los sectores donde hay más trabajo femenino. Y luego, por otro lado, nosotros hablamos mucho también de organizarnos, porque al final quedan en palabras, ¿no?, son palabras vacías hablar de la expropiación, del control obrero de la producción, de la soberanía, y al final nosotros no estamos organizados como clase. Y también por eso hablamos de organizar a las trabajadoras en un proyecto, en una organización clasista, que lo que tiene que hacer es luchar por las mujeres de su clase y no por entes atrastos ni por todas las mujeres ni en nombre de la sororidad. Y también hablamos y llamamos a los trabajadores y las trabajadoras a organizarse en los sindicatos, porque es el arma más poderosa que tenemos ahora mismo, una de las armas más poderosas que tenemos ahora mismo para poder luchar por nuestros derechos, por nuestros convenios, por nuestras mejoras, para mejorar laboralmente todo lo que nosotros vivimos. Pero sí, a ver, es complicado porque
hay que entender, pues eso, que si antes había 2 salarios en casa y bueno, más o menos iba sobreviviendo, ahora pasamos a un salario solo, los precios desbocados, el IPC al 7% o al 7,6%, que hacía años, décadas que no estaba así, que esto en febrero, que en marzo va a subir todavía más seguramente. La inflación, que está por las nubes, no dejan de subir los precios y luego vienen los discursos populistas, tanto de la nueva socialdemocracia, por Unidas Podemos, ¿no? Toda esta amalgama, más el populismo de la extrema derecha, de Vox, diciendo lo que queremos oír, ¿no? Que lo que quieren es defender a los trabajadores y que nos ponen consignas que tientan mucho a los trabajadores y las trabajadoras, que nos hacen otra vez organizarnos bajo bandera ajena. No escucho. Ahora sí. Vale. Me parece que coincidimos bastante en cuanto a la posición que tenemos con respecto a, bueno, a la clase obrera, ¿no? Que pues en primera instancia es pues importante la organización, importante pues seguir con esta pues línea, ¿no? Pues de lucha obrera. Y bueno, sobre todo que el papel de los comunistas en este sentido, pues es la lucha por el socialismo. En ese sentido, camarada, me parece que, pues bueno, partiendo un poco de estos discursos que se han dado con respecto a la guerra en relación a que es una especie de nueva guerra fría, por así decirlo, como bien has mencionado hace rato, ¿no? Que hay estas opiniones de que Putin incluso es pues un comunista de este nuevo siglo, a pesar de los, pues claramente discursos anticomunistas que ha estado pues dando. Pues bueno, ¿cómo ahí en España se sienta esta posición? ¿No? O sea, ¿cómo hacer esta diferencia entre lo que pues dicen estos medios de la burguesía y pues bueno, las posiciones que tiene pues el Partido Comunista de los Trabajadores de España, sobre todo pues por esto que comentas, ¿no? El hecho de que la necesidad de la organización pues es una cosa muy importante, sin embargo con este pues discurso de que se manejan de que Putin es comunista, pues justamente lo que se promueve es pues tomar partido por uno de los bandos de la guerra, ¿no? Y bueno, pues tenía pues comentar, que nos pudieras comentar un poco eso, ¿no? ¿Cómo está trabajando el partido con respecto a estas posiciones que surgen pues en este conflicto? De hecho, eso lo has explicado muy bien. O sea, las posiciones anticomunistas con toda la guerra en Ucrania están, vamos, aflorando por todos los lados, comparando a Putin pues, con Lenin, con Stalin, que es para llevarse las manos a la cabeza. Y no solo, a lo mejor en las redes sociales, pues eso es siempre un poco más anecdótico, ¿no? Pero sí que es verdad que los propios medios de comunicación te hacen análisis de por qué Putin es comunista y por qué y se extrañaban, por ejemplo, cuando el PCTE convocaba concentraciones solos, nosotros convocábamos las concentraciones contra la guerra imperialista, se sorprendían muchísimo de, están convocando comunistas, concentraciones contra un comunista y contra un país comunista como es Rusia. Y al final, claro, las manos a la cabeza nos las echamos nosotros porque no es eso precisamente. De hecho, nosotros tenemos clarísimo que estas son las consecuencias de la contrarrevolución en la URSS. O sea, y no hay más, y de ahí viene todo esto, ¿no? La situación de conflicto que está creada en Ucrania y en todo el este europeo, porque no es solo Ucrania, porque entran muchos países, está Georgia también, que ya tuvo conflicto con Rusia, Uzbekistán hace no tanto, ¿no? Es consecuencia al final directa de la contrarrevolución capitalista y de la disolución de la Unión Soviética, que al final, que durante décadas ha permitido la convivencia pacífica entre los pueblos que la integraban, ¿no? Y que alcanzó al final importantísimas conquistas para la clase obrera. Y la desintegración de la URSS, hace unos cuantos años ya, nosotros somos jóvenes, poco nos tocó vivir de aquella época, habría al final nuevos campos de disputa, ¿no? Entre los monopolios de las distintas potencias. Es lo que veníamos analizando, que esto al final lo que ha producido ha sido un comienzo de una nueva disputa, ¿no? Por el nuevo reparto del mundo, en el que la Rusia capitalista, y lo tenemos que decir muy claro y muy alto, la Rusia capitalista, y no nos cansamos de decirlo, se disputa al final la influencia y un control geoestratégico del antiguo campo socialista, por un lado, con otras potencias imperialistas,
muy significadamente con los Estados Unidos y la Unión Europea, pero que no tenemos que olvidarnos también el papel de Rusia en Latinoamérica, por ejemplo. Quiero decir, los intereses también que tiene Latinoamérica o que tiene en África. Entonces, esto al final no es más que las consecuencias directas de la contrarrevolución en la Unión Soviética y de la desaparición de ese campo socialista, ¿no? Y al final, que nos estén comparando o que se lleven las manos a la cabeza o que se sorprendan que nosotros convoquemos concentraciones contra la guerra imperialista es porque no han entendido nada de la historia. No han entendido nada, porque a mí ya personalmente, cuando llaman a Putin comunista, yo ya me río, porque ya no sabes cómo tomártelo. Pero claro, los medios de comunicación tienen mucho poder. Y si tú todos los días vas metiendo a la hora de comer y a la hora de la cena, que es cuando vienen los noticieros, las noticias por televisión, y vas metiendo a toda a la clase obrera, a los trabajadores, a las trabajadoras, que Putin es comunista, que Rusia esto, que Rusia lo otro, que si hago el análisis psicológico de Putin, que si lo vamos a comparar con el comunismo, aunque no tenga absolutamente nada que ver, al final eso sí que va calando y va entrando. Y tú hablas con compañeros de trabajo y les tienes que explicar, a ver, no, esto no funciona así, Putin no es comunista, Putin representa la oligarquía de Rusia, el imperialismo ruso, no hay más que verle, no solo a él, sino a todos los magnates y a toda la oligarquía rusa que tiene expandida por todo el mundo y que gobierna con él, pero poco a poco, que esto al final pues eso, ¿no? Cuando es un machaque constante, cuando a todas horas, por todos los medios disponibles, por radio, por televisión, por la prensa escrita, todos los periódicos, por mucho que digan ser muy progresistas o muy de izquierdas, te cuentan lo mismo y te ponen siempre las mismas imágenes y te manipulan y te dicen que eso ha sido también provocado por Rusia, pero luego ha sido provocado por Ucrania. Al final la gente se lo acaba creyendo y es normal porque es un bombardeo constante de desinformación y de anticomunismo, que es todavía más peligroso. Y bueno, de los medios burgueses, digo, tal vez aquí no han caído en tal absurdo así como de reiteradamente, No tanto. no tanto, digamos, ¿no? De querer etiquetar a Putin como comunista, pero bueno, en realidad me parece que, bueno, en los medios burgueses podemos esperar ese tipo de engaños para la clase obrera, pero yo creo que más complejo es todavía los casos donde, pues bueno, organizaciones de nombre comunista o socialista terminan viendo con buenos ojos a alguno de los bandos, ¿no? Por ejemplo, pues al polo imperialista ruso, considerando que en medida en que es una oposición a la Unión Europea, a Estados Unidos, habría que apoyarlos. Pues esa cosa, ya, ese sí, tipo de elementos es más complicado, ¿no? Sí, la contraposición de yo defiendo a Rusia porque es que de la otra manera es defender, si no, a Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, y yo defiendo a Rusia, y es algo que nosotros los comunistas en todas las partes del mundo tenemos también que luchar contra ello, que es el mantra el discurso de muchos que se llaman comunistas o socialistas de la guerra antifascista o la guerra contra el nazismo en Ucrania, que también lo venden así para poder defender su posición en apoyo a Putin y en apoyo a Rusia. Porque no sé cómo será en México, pero en España estos ciertos grupos, ¿no? Como veníamos diciendo, ciertos grupos que se autodenominan comunistas, socialistas, sí que dicen mucho para poder reiterar su posición, para poder defender su posición y que no se les caiga la cara de vergüenza, decir eso, pues bueno, yo apoyo a Putin porque, claro, he salido diciendo que yo lo que quiero, esto es una guerra antifascista, que es una guerra antifascista, no tiene nada, y lo que queremos es desnazificar Ucrania. Y al final, pues nos pasa eso, que nos ponen a luchar bajo bandera ajena. Sí, bueno, en el caso de México, digo, no en específicamente de los comunistas, pero ha sido una cosa muy, muy peculiar. Un espectro de gente que apoya al actual gobierno de Morena, gente que se considera, bueno, ya lo hemos repetido, ¿no? La cuestión de la categorización de izquierda, pero bueno, digamos, dentro de un ámbito de izquierda que incluye progresismo, socialdemocracia y demás, pues han salido a decir, ¿no? Que, bueno, están del lado de una cosa absurda, pues, ¿no? Del lado del polo imperialista
de Rusia, considerando que, bueno, es una oposición a Estados Unidos y demás, ¿no? Mientras el gobierno mexicano y López Obrador, pues termina cerrando filas en la inversa, pues una serie de cosas absurdas. Pero bueno, más allá de estos elementos, a mí me parece importante reiterar, pues la importancia que tiene que los comunistas podamos hacer esta labor de sí aclarar a la clase obrera, bueno, pues para empezar tenerlo claro nosotros y reiterarlo, porque pues la campaña es tan grande, tanto de la burguesía, y por otra parte, bueno, pues sabemos que hay, pues digamos, cierta lucha ideológica al interior del movimiento comunista internacional que también puede confundir, ¿no? Entonces, considerando esto, para nosotros nos parece importante reiterar la cuestión de, pues bueno, abordar el tema desde la esencia de la guerra, ¿no? Como tú lo has mencionado, camarada, una guerra imperialista, y sobre todo tener en cuenta que, bueno, me parece que se puede estar abriendo uno de esos periodos donde decía Lenin, ¿no? Bueno, hay años en los que pues pasan días, pero hay días en los que pasan años, ¿no? Y que por más que podría parecer que la clase obrera está lejana a tener una posición clara respecto a la situación actual, el tipo de explotación y opresión que se está desarrollando cada vez más, la carestía en que está viviendo, bueno, pues le va a hacer comprender que independientemente de quién estén diciendo a quién debería o no apoyar, bueno, pues la situación concreta es que esas guerras de carácter imperialista, de interés, de disputa por la cuestión económica de los monopolios, materias primas y demás, bueno, pues mercado y demás, bueno, pues le afecta, ¿no? Y yo creo que esos son los momentos donde también, pues la clase obrera termina, pues comprendiendo, pues, ¿no? Que ha sido una bandera ajena bajo la que están, pero bueno, pues ya para eso, para que comprendan cuál es la bandera correcta, es importante la labor de los comunistas, ¿no? Aunque tal vez de inicio podríamos, digo, hemos visto sus manifestaciones, son nutridas, ustedes como partido propiamente, son nutridas, pues, ¿no? Pero bueno, pues aún así, digamos, no tenemos a gran parte de la clase obrera, pero bueno, la situación misma creo que avanzará hacia allá, ¿no? Que la clase obrera vaya clarificando por las condiciones materiales, ¿no? Más allá de toda la propaganda burguesa que se está sacando, pues ideológicamente también la clase obrera pues tendrá el golpe de la realidad, pues, ¿no? Y eso por los comunistas tendremos que hacer esa labor. Y bueno, además de las movilizaciones que hemos visto de su partido y de su juventud, que han sido manifestaciones grandes, tenemos entendido que hay otras manifestaciones, entendemos que en los próximos días en España, y bueno, no sé si pudieras hablarnos un poco sobre estas, la posición del partido ante estas nuevas manifestaciones, cuáles son las consignas que ellos manejan, cómo se relaciona tal vez el partido, y bueno, cómo esto abona, ¿no? O de qué forma se ocupa o se puede ocupar el participar en ellas para poder, digamos, ¿no? Darle una orientación de interés más clasista. Bueno, un poco sobre eso, cabrón. Sí, de hecho, en estos días va a haber concentraciones en España contra, bueno, va a haber y está habiendo ya, contra digamos, la subida de la luz y demás, convocado por los sindicatos mayoritarios con diferentes asociaciones de consumidores. El partido no convoca directamente, pero sí que obviamente apoyamos que se participe, porque al final es algo que afecta directamente a la clase obrera, y es la clase obrera, somos los trabajadores y las trabajadoras los que nos tenemos que movilizar contra estas subidas de la luz, contra estos precios y demás. Y sí, nosotros lo decimos, vamos a participar, vamos a ir, pero vamos a ir, como ya hemos dicho, con nuestro discurso. Nada de capitalismo verde, nada de renacionalización, ¿no? Como decía en México, nada de, no sé, de empresas estatales, sino con nuestro discurso, ¿no? Que ya venimos diciendo desde septiembre, que es la expropiación, control obrero de la producción y soberanía. Y hay estas concentraciones que nosotros vamos a apoyar, porque nos parece importante al final, ¿no? Que pues los sindicatos mayoritarios, donde millones de trabajadores, miles de trabajadores y trabajadoras están afiliados, están sindicados, hacen trabajo sindical en sus puestos de trabajo, en su día a día, convoquen, nos parece muy importante porque pueden llamar también pues, a todos esos trabajadores que ya están organizados. Tenemos también una contraposición, tenemos otras concentraciones, de hecho ya se han ido dando el fin de semana pasado, donde por ejemplo Vox, que es un partido de ultraderecha y populista, ha estado también convocando concentraciones. Y de hecho es muy curioso porque había concentraciones este fin de semana en Madrid que nos ha llamado mucho la atención, nos hemos reído mucho con esa, reído dentro de nuestro asombro también, de esas imágenes que salían por televisión que estaban diciendo que estaban a favor del campo y venían a defender al campo,
pero los que iban paseando por Madrid, por las grandes calles de Madrid, eran los señoritos montados en el caballo y con banderas de España. Y a nosotros, ostras, nos llama muchísimo la atención que esos puedan decir que encima defienden a los trabajadores. No, perdona. Tú estás defendiendo el campo, pero estás defendiendo tu cortijo y tus hectáreas y lo que tú tengas, pero no los intereses de los trabajadores. Y eso también es verdad que lo tenemos que denunciar y que tenemos que confrontar, porque muchos trabajadores dicen, oye, mira, yo soy trabajador del campo, voy a ir a esto porque lo que me proponen es la defensa del campo, pero todo lo que hay detrás, tela marinera, ya os digo, o sea, yo nunca me imaginé que por las calles de Madrid irían los señoritos montados a caballo con banderas de España. Es increíble, es increíble. No, muy distinto a las manifestaciones, por ejemplo, de trabajadores del campo que han organizado los camaradas del Partido Comunista de Grecia, los referentes en el campo, donde, bueno, el camarada Kutsumbas llega con unas manifestaciones enormes de campesinos montados en un tractor, que es lo que ocupan ahora para la producción, no caballos. Entonces me parece que es un contraste grande, pues, ¿no? Es increíble, sí, sí. Sí, bueno, no sé, Lorena, si tengas alguna otra pregunta, comentario, digo, para un poco seguir avanzando, aunque creo que la esencia ya la hemos abordado, pero bueno, podemos aprovechar para algunos otros elementos. Pues continuando un poco con lo que se mencionaba hace rato de la situación del movimiento comunista internacional, pues sí me parece importante hacer hincapié en esa parte, porque bueno, pues es precisamente a través de las posiciones de los comunistas, del polo marxista-leninista, que precisamente no deja pues ver estos elementos, bueno, sí, pues estas cuestiones, ¿no? Que a lo mejor pues al resto de las personas pues las obvian, ¿no? Las terminan obviando. En este sentido, bueno, por un lado el hecho de caracterizar esta guerra como una guerra imperialista y por otro lado el por qué posicionarse del lado de la clase trabajadora. Esto lo pensé un poco pensando en, bueno, no sé si llegaron a ver estas notas de estos grupos anarquistas armados que pues supuestamente están combatiendo a los soldados rusos pues allá en Ucrania, pues llama muchísimo la atención, ¿no? Precisamente porque se presentan con esta línea de antifascismo y bueno, no sé qué otra cosa, pero pues lo que están haciendo en realidad es pues pelear en esta disputa pues imperialista, ¿no? Y en este lado, pues del lado de Zelensky, a pesar de que manejan este discurso de, pues contra la invasión rusa, entre otras cuestiones, pues es bastante llamativo, ¿no? Cómo toman esta posición y pues lo esconden tras esta posición, pues digamos, más progresista, más liberal en ese sentido, cuando lo que tendría que ser es precisamente pues organizar a la clase trabajadora, pues sí, darle este impulso al partido de vanguardia, que sería el Partido Comunista, para bueno, ahí ya se emprender acciones revolucionarias. Precisamente es como en este punto donde me llamaba la atención, ¿no? El hecho de, pues, cuán importante es que el movimiento comunista internacional se fortalezca en este sentido para hacer avanzar las luchas, pues, de la clase trabajadora en los diferentes países en donde se presentan estos conflictos, que bueno, ahora es en el caso de Ucrania, ¿no? Donde se presentan, pues, de pronto estos, pues, elementos derivados precisamente, ¿no? De la agudización de la lucha de clases, pero que bueno, pues tienen una expresión pues que no va acorde con los intereses de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, bueno, nada más sería pues comentar un poco eso, ¿no? La importancia de fortalecer el movimiento comunista internacional para pues organizar de manera efectiva a la clase trabajadora. Bueno, nada más ese era un comentario. No, sí, o sea, estoy completamente de acuerdo y creo, además, ambos partidos estamos de acuerdo, participamos además en los mismos, ¿no? En encuentros internacionales y demás. De hecho, yo creo que es muy significativo que tantos partidos comunistas y obreros hayan sacado un comunicado conjunto en cuanto a la guerra y la caracterización de la guerra imperialista en Rusia, porque en un momento así no es fácil llegar a consensos, ¿no? Pues porque, bueno, pues cada uno es cada uno, pero a mí me parece, no sé si 30 y algo partidos fueron, puede ser, ahora no recuerdo el número exacto, que hayamos sacado, donde además estáis vosotros, el Partido Comunista de México, estamos nosotros, está el KKE, está el Partido Comunista de Turquía, hay muchos partidos comunistas y obreros que llaman, primero ponen a cada cosa su nombre y lo que es, y lo analiza y lo desarrolla, y luego que llaman eso mismo, pues al final a la clase obrera a organizarse, ¿no? Contra la guerra imperialista,
y a organizar y llama también un poco a los partidos comunistas y obreros, al movimiento comunista internacional, a organizar esa inmediata movilización, ¿no? Y organización de la clase obrera y del pueblo en estos momentos difíciles, porque nos jugamos la vida y nos jugamos nuestro futuro. Que es que si la guerra se prolonga, la guerra prolongada que hablaba antes, ¿no? Vamos a pasar, ya lo estamos pasando mal, pero lo vamos a seguir pasando muy mal. Y vamos a ser los trabajadores y las trabajadoras, que somos además los que nutrimos a los partidos comunistas y obreros, los que peor los vamos a pasar. Y vamos a pasar una época muy, muy, muy difícil y muy mala, más de lo que lo está pasando ahora. Bueno, pues me parece que pues ha quedado claro la posición tanto del PCTE, bueno, pues como dices, ¿no? Coincidimos en los elementos centrales ideológicos de análisis, pues en esa parte me parece bueno, que ha quedado claro para el público del programa. Y bueno, solo reiterar que nos importa y nos parece, pues no solo para nosotros como comunistas, ¿no? Entre comunistas, sino para los trabajadores mexicanos y la gente que tal vez sin ser de la organización, bueno, justo mira el programa, que es importante que pudiéramos intercambiar con ustedes, con un partido hermano, pues para que se comprenda que la situación, pues digamos, de precariedad que viven los trabajadores en México, que se agudiza por la guerra, bueno, pues eso mismo ocurre en otros lugares, ¿no? Es decir, que en todo caso, si hay algo en lo que coincidimos los trabajadores del mundo, bueno, pues es que la contradicción trabajo-capital y bueno, la lucha contra el capitalismo, contra los monopolios, es un elemento central, ¿no? Que es lo único que puede garantizarle a la clase obrera de México y a la clase obrera de España y cualquier otro país las posibilidades de una mejor vida, ¿no? Y bueno, que esta lucha pues no puede quedarse únicamente en una cuestión de elementos de lucha económica, sino, bueno, pues que se requiere necesariamente una transformación, pues sí, de fondo, pues una transformación de base. Y para nosotros es importante señalar esto, porque así como tú lo mencionas, ¿no? La verdad es que la situación que vive la clase obrera de España es una cuestión terrible, pero bueno, la cosa en México también va avanzando en ese sentido, ¿no? Tristemente. Y aunque de repente, pues el gobierno burgués socialdemócrata tenga un poco posibilidad de atenuar, digo, en forma mínima, ¿no? Pero atenuar algunos de los elementos de la crisis económica capitalista contra la clase obrera con esta cuestión de algunos entrega de, bueno, cosas pequeñas, pero entrega de apoyos y demás que ellos llaman, bueno, no abarca ni a toda la clase ni se va a poder mantener conforme avance la crisis política y económica. Entonces, para nosotros es importante poder intercambiar en ese sentido y, bueno, pues tener un reflejo, ¿no? De cómo se están organizando las consignas que están levantando y, bueno, pues coincidimos en todo esto, ¿no? Pues, ¿no? En las consignas, en las problemáticas de, por ejemplo, cómo se aborda el tema, cómo se explica la clase y, bueno, sobre eso solo para ya ir cerrando, pues decir que nosotros también lo hemos considerado y, bueno, así como lo manejan los medios burgueses, bajo la idea de decir, bueno, es que pues tal polo imperialista hizo esto y el otro hizo esto, entonces casi casi es ir viendo pues quién hizo qué y casi casi pues llegar al mal menor, pues, ¿no? Cuando la forma de abordarlo y la explicación que se tiene que dar, tiene que ser que independientemente de los argumentos que da uno y de otro, de cómo y bueno, y quién inició pues ya la guerra, lo importante es el carácter de esta, pues, ¿no? Y que no tiene ningún beneficio para los trabajadores. Y bueno, ¿por qué? Porque en realidad no es su interés, ¿no? El interés que se está jugando ahí es el de los grandes monopolios, el interés de los polos imperialistas, del capitalismo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues la forma de abordarlo también pues coincidimos en ello y bueno, pues esperemos poder intercambiar a futuro. Bueno, pues estamos al tanto, ¿no? Creo que ustedes y nosotros, todos los partidos comunistas, de cómo se desarrollan estos acontecimientos porque nos parece que es de una forma muy acelerada y bueno, pues esperemos intercambiar próximamente también con ustedes para pues tener un poco un avance, pues, ¿no? Compartirlo con los camaradas de México, compartirlo con los que ven el programa, cómo se ha hecho la labor por parte del PCT y bueno, pues qué podemos aprender de ustedes y qué podemos intercambiar. Y bueno, pues esperemos en otra ocasión tenerlos con nosotros y de verdad muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, camarada Cristina. Nada, un placer estar con vosotros. Ya sabéis que estamos a vuestra disposición cada vez que nos llaméis dentro de nuestras posibilidades, que tenemos mucho trabajo por delante, pues ya lo sabéis además, igual que vosotros. Y nada, simplemente decir, por si, no solo para los que nos ven en México, espero que alguien nos vea en España también, que la burguesía sabe y tiene muy claro cómo organizarse y a quién representa.
Y eso es algo que los trabajadores y las trabajadoras también tenemos que tener en cuenta. Y que nosotros nos tenemos que organizar con los nuestros, dejar de luchar bajo interés, bajo bandera ajena, como venimos diciendo toda la noche, y sobre todo que tenemos que luchar por nuestros intereses y por el poder obrero. Que sin poder obrero, sin socialismo, sin comunismo, no tenemos futuro. Vale, pues bueno, yo creo que ya con esto pues estaríamos cerrando el programa del día de hoy. Pues nuevamente, camarada, pues te agradecemos que hayas aceptado la invitación para platicar un poco sobre esta cuestión y pues bueno, esperamos pues poder vernos más adelante. Y bien, pues sin más, con esto termina el programa del día de hoy del Machete Televisión y nos estaríamos viendo el siguiente jueves a las 8 de la noche. Hasta luego y buenas noches. Hasta luego, buenas noches.